Muy buenas tardes, buenos días para algunos de ustedes, bienvenidos a nuestro análisis semanal de los domingos de hoy 30 de octubre del 2016. Este análisis es traído a ustedes gracias a Continental FX en conjunto con Trading Academy. Bueno, vamos a ver qué pasó y cómo nos fue la semana pasada. Como podemos ver, prácticamente le atinamos a todas nuestras proyecciones la semana pasada, excepto a una, que fue el euro dólar, que básicamente más que nada fue un tema de las elecciones, que ya voy a entrar en este tema. Pero en todo caso, la semana pasada, como podemos ver, la libra dólar perdió terreno frente al dólar, el dólar australiano perdió terreno frente al dólar, el dólar neozelandés perdió ligeramente terreno frente al dólar, el dólar canadiense también perdió terreno frente al dólar, el yen también perdió frente al dólar, el Dow subió ligeramente y el petróleo cayó fuertemente, o sea, tal como proyectamos todo lo que habíamos dicho la semana pasada. Pero ¿qué fue lo que nos sucedió el viernes y qué fue lo que sucedió con el euro? Bueno, tenemos las elecciones el 8 de noviembre y estas elecciones es probable que traigan fuertes movimientos. Como muestra, podemos ver la fuerte caída del dólar con el anuncio de que la FBI le dio al Congreso de Estados Unidos que reabría el caso de los correos de Hillary Clinton. Como pueden ver, justamente aquí fue el anuncio, en esta vela, y de ahí pueden ver cómo se disparó el dólar. ¿Qué es lo que nos dice esto? Esto básicamente nos dice que los mercados están a favor de Hillary Clinton, ¿ya? No voy a entrar en política ni a dar opiniones en cuanto a qué es lo que pienso yo de los candidatos, pero sí les puedo decir que aunque esté equivocado el mercado, eh, favorece a Hillary Clinton. Como pueden ver, miren cómo actuó el mercado. El dólar se desvaneció frente a la mayoría de las monedas, como pueden ver aquí, justo en el anuncio de que el FBI estaba nuevamente indagando y investigando este tema de corrupción y de este grave tema de los correos de Hillary Clinton. Bueno, en fin, ¿esto qué nos dice? Esto nos dice que puede haber mucha turbulencia en los próximos días. Estamos básicamente a 7 días laborales de de, la, de las elecciones de Estados Unidos y con este anuncio podrían haber movimientos fuertes y podría haber bastante turbulencia. Así que tengan mucho cuidado y estén pendientes de las noticias. ¿Qué pasó la semana pasada? El dólar estadounidense se esforzó por mantener su impulso alcista en en medio de buenas cifras, pero con cuestiones políticas muy significantes frente a las elecciones que están en menos de 9 días o 7 días laborales. Esta será una semana muy interesante, no solamente por los acontecimientos que se están dando en la contienda política estadounidense, con aspectos jamás vistos antes, sino también por una gran cantidad de noticias muy claves que se verán esta semana, tales como las decisiones de tasas de interés de Australia, Japón, Estados Unidos y Reino Unido, también los datos del PIB de Canadá, los datos de empleo de Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos, y por último, las tan esperadas nóminas no agrícolas de Estados Unidos. Además, que les recuerdo a todos los marcianos, o sea, graduados de Trading Academy, que este viernes, el día del NFP, nos reunimos en varias ciudades del mundo. En Estados Unidos, las cifras iniciales de crecimiento para el tercer trimestre mostraron el mayor incremento en 2 años, registrando una tasa de expansión de 2,9%. El crecimiento fue lento en la primera mitad del año, con un promedio ligeramente superior al 1%, lo que indica que la economía estadounidense está de vuelta en crecimiento. Estas cifras sólidas de crecimiento permitirán que la Reserva Federal eleve las tasas de interés a finales de este año, si es que no lo hace en esta semana. Por otro lado, por otros lados, las preocupaciones del Brexit se desvanecen un poco
dadas las cifras positivas de crecimiento en el Reino Unido, y el euro logró recuperarse también gracias a una encuesta alemana bastante optimista. En resumen, la semana pasada fue bastante tranquila, hubo poca volatilidad, el euro fue el más fuerte de la semana y el yen el más débil, el petróleo bajó por debajo de $50. Las operaciones que recomendé la semana pasada de venta del euro dólar, dólar australiano dólar, dólar neozelandés dólar y compra del dólar yen y el dólar CAD salieron todas ganadoras excepto el euro dólar, que se pegó una fuerte subida el viernes a raíz de la reapertura de la investigación del FBI a los correos de Hillary Clinton. Esta semana tenemos muchas noticias de mucha relevancia, además que tendremos que estar al tanto de qué es lo que está pasando en la contienda electoral estadounidense. Con la cantidad de noticias importantes que hay en casi cada uno de los majors, de las monedas majors, no tomaría ningún tipo de trade o de operación por la semana corrida, más bien tomaría decisiones día a día. El único par que parece estar bueno para un trade de la semana sería la compra del dólar canadiense. Sin embargo, hay que estar muy atentos a las noticias políticas y mantener un stop muy acotado, sobre todo una vez que estén positivos, para obviamente amarrar las ganancias. Bueno, y aquí tenemos las noticias de la semana. Esta semana tenemos varias noticias. Voy a entrar en ellas. El día martes es feriado en Europa. En muchos países de Europa es un feriado bancario, que es el Día de Todos los Santos, o como es conocido en Latinoamérica, el Día de los Muertos, o en Estados Unidos, Halloween, ¿ya? En todo caso, igual tenemos muchas noticias ese día. Japón tiene feriado el día miércoles. El día jueves tenemos algunas noticias fuertes también. Y por último, el viernes tenemos la madre de todas las noticias, que es el NFP, que es las nóminas no agrícolas de Estados Unidos. Bueno, vamos a ver cuáles son las noticias. Elegí 13 noticias como las noticias más relevantes de la semana. Empezamos las noticias el día martes a las 3:30 horario GMT con la decisión de las tasas de Australia. El Banco de la Reserva de Australia mantuvo las tasas en 1,5% en su reunión de octubre, a pesar de la volatilidad del mercado australiano y la lenta transición en la minería. La decisión de dejar sin cambios la tasa estuvo en línea con lo esperado en el mercado. Sin embargo, los analistas esperan un recorte adicional de tasas este año que podría ser este martes. Luego tenemos la decisión el mismo martes, pero no tenemos horario porque Japón no da la hora de esta noticia, pero tenemos el mismo martes la decisión de tasas de Japón. El Banco Central de Japón mantuvo las tasas en su reunión de septiembre, pero introdujo nuevos cambios en su enfoque político, en un intento de aumentar los precios y el crecimiento económico. El Banco de Japón dijo que se centraría en el control de la curva de rentabilidad y que compraría bonos a 10 años del gobierno de Japón, por lo que el rendimiento rondaría en el 0%, mientras que restringiría las tasas a corto plazo. Además, el Banco Central también dijo que iba a expandir la base monetaria, o sea que iba a imprimir más dinero, hasta que se cumpla la meta de inflación. En todo caso, se está esperando algún movimiento por parte de Japón, pero está un poquito en el aire. Luego el martes a las 12:30, horario GMT, tenemos el PIB de Canadá. La economía canadiense se expandió más de lo esperado en julio, al crecer un 0,5% en medio de un repunte de la producción petrolera y de gas. Los economistas esperaban una tasa de crecimiento más débil del 0,3% para el mes. En general, el panorama se mostró con una mayor expansión en la actividad económica. Los economistas esperaban un crecimiento del 0,2%, esperan un crecimiento del 0,2% en agosto. Luego tenemos el PMI manufacturero. Es el martes a las 14 horas. El sector manufacturero de Estados Unidos se recuperó en septiembre, cruzando la línea de los 50 puntos y llegando a 51,5 desde 49,4 en agosto, lo que nos indica expansión. Los analistas esperaban un aumento más moderado de 50,4.
El índice de empleo se mantuvo en contracción a pesar de las mejoras de agosto. Mientras tanto, los nuevos pedidos y la producción también ganaron impulso al elevarse por encima del nivel crítico de 50. Los analistas esperan que la tendencia de crecimiento continúe, lo que sugiere que las caídas de agosto probablemente fueron pasajeras. Se espera que la actividad manufacturera llegue a 51,8 en esta ocasión, o sea, números sólidos en el área manufacturera. Después tenemos el mismo martes a las 21:45, tenemos los datos laborales de Nueva Zelanda. El mercado laboral de Nueva Zelanda continuó fortaleciéndose en el segundo trimestre con un aumento de 2,4% para llegar a 2,5 millones de personas, tras una subida del 1,2% en el primer trimestre. La lectura refleja un mercado laboral más fuerte. La fuerza laboral siguió aumentando en medio de una fuerte inmigración, así como una tendencia positiva en la participación de las mujeres y los trabajadores de más edad. Mientras tanto, la tasa de desempleo ha disminuido a 5,1% desde 5,2% en el primer trimestre. Los economistas esperan que la tasa de desempleo se mantenga en un promedio de 5,4% en el 2016, o sea, ligeramente por encima de donde estamos ahora. Se espera que Nueva Zelanda aumente su fuerza laboral en un 0,6% en el segundo trimestre y se mantenga en un desempleo del 5,1%. Luego tenemos las nóminas no agrícolas según ADP. ADP, como siempre les cuento, es una empresa de nóminas que contrata el sector privado para que les hagan sus nóminas de pago. Y ellos tienen una proyección del NFP que normalmente se toma como una proyección de lo que podrá salir el viernes con el NFP oficial, digamos, pero en más de 16 años que vengo viendo este indicador, nunca le ha pegado. Pero en todo caso el mercado lo sigue viendo y sigue reaccionando, así que tenemos que seguirlo viendo. El sector privado de Estados Unidos añadió 154.000 empleos en septiembre, mientras esperaban una ganancia de 166.000 según las proyecciones. El mes anterior la lectura fue revisada a la baja a 175.000 de 177.000. En esta ocasión, los analistas esperan que el informe de la ADP muestre una ganancia de 166.000 puestos de trabajo para octubre. Luego tenemos el día miércoles a las 14:30, horario GMT, los inventarios de petróleo americano. Los inventarios existentes de crudo en Estados Unidos disminuyeron en 600.000 barriles la semana pasada, tras un aumento de 4,9 millones de barriles la semana anterior. Los analistas esperaban un aumento de 700.000 para la semana. El aumento de los precios de crudo tras el acuerdo entre miembros de la OPEP para limitar la producción ya terminó. Los precios del crudo subieron a 51,60 en poco más de 2 semanas, pero cayeron de nuevo y luchan por mantenerse en $50 por barril y ahora están por debajo de esto. Así que si es que esta cifra sale mala, esto va a ser un buen empujón para que el precio siga bajando, por ende el dólar canadiense siga subiendo. Bueno, luego tenemos la decisión de tasas de la FOMC, o sea, de la Reserva Federal, del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal. La Reserva Federal mantuvo las tasas sin cambio en septiembre, a pesar de expresar confianza en el crecimiento económico. Los miembros del comité bajaron sus expectativas de alza de tasa en los próximos años, pero dijeron que es probable que se anuncie una alza de tasas a finales del 2016. La Fed dijo que esperaba una prueba más del continuo progreso hacia sus objetivos. El Comité de Política Monetaria redujo sus expectativas para el crecimiento económico y la inflación de este año, a pesar de del sólido estado del mercado laboral. Los acontecimientos mundiales continuaron pesando para los miembros de la Fed, en particular el tema Brexit y una desaceleración china. Es muy poco probable que prácticamente esto vendría a ser a 6 días de las elecciones de Estados Unidos suman los intereses, por mucho de que lo quieran hacer. Así que la verdad es que el mercado no espera que suban los intereses o que los muevan en esta ocasión, pero más que nada es por el tema de las elecciones. Pero sí van a estar mirando a ver qué es lo que dicen.
aunque uno nunca sabe, podría haber una sorpresa. Luego tenemos el jueves a las 12 horas de GMT la decisión de tasas del Reino Unido. El Banco de Inglaterra también mantuvo sus tasas de intereses en la última reunión, en las cuales bajó la tasa de 0,5 a 0,25. En este caso, para asegurar la estabilidad del sistema bancario en el Reino Unido a raíz del Brexit. Sin embargo, los funcionarios dijeron que un recorte adicional sería posible en los siguientes meses. Las previsiones económicas en noviembre se mantuvieron sin cambio frente a agosto. El banco señaló que muchos de los indicadores económicos han sugerido que la economía del Reino Unido ha superado las secuelas posteriores al referéndum y por lo tanto el banco no está tan preocupado por el estado de la economía a corto plazo. Tenemos que entender algo. La votación y la aprobación para que salga Gran Bretaña de la Unión Europea es una cosa, pero los efectos reales no se van a sentir hasta que realmente salga. Y eso va a tomar alrededor de 2 años. Y recién en marzo van a convocar el artículo 50, si no me equivoco, 52, la primera ministra May de Gran Bretaña para empezar este proceso. O sea, estamos hablando que de marzo faltarían 2 años más para que se empiece realmente a sentir el efecto real, ¿ya? Así que, bueno, eso es el tema con el Brexit y Gran Bretaña. Bueno, tenemos las peticiones de desempleo de Estados Unidos el jueves a las 2:30, 8:30 hora de Estados Unidos. El número de estadounidenses que solicitaron la ayuda por desempleo se redujo en 3.000 personas a 258.000, cuando los economistas esperaban una lectura más alta de 261.000. El promedio móvil de 4 semanas fue de 253.000, un aumento de 1.000 con respecto a la semana anterior. No tenemos una proyección para la próxima semana, la busqué en varias partes, pero aparentemente se olvidaron de imprimirla o de ponerla. Sin embargo, yo creo que se va a mantener muy cerca de entre 260, 258, etc. Luego tenemos el PMI no manufacturero, el mismo jueves, 1 hora y media después. Esta es la actividad del sector de servicios. Subió en septiembre a su mayor nivel en casi un año, llegando a 57,1 desde 51,4, lo cual es muy significativo. Un signo de crecimiento fuerte y constante para uno de los sectores más importantes de la economía de Estados Unidos. Estados Unidos es un país, independientemente de ser un país manufacturero, es un país que más que nada es de servicios. Los economistas esperaban una lectura de 53,1. Se espera que la actividad del sector de servicios permanezca en expansión, alcanzando 56,2. Luego tenemos el día viernes los datos laborales de Canadá, el llamado NFP de Canadá, a las 12:30, a la misma hora que tenemos las nóminas no agrícolas de Estados Unidos. En el caso de Canadá, la economía canadiense agregó 67.000 empleos en septiembre, superando largamente las expectativas. Sin embargo, la mayoría de la ganancia estaban relacionadas con trabajos a tiempo parcial y trabajos por cuenta propia, o sea, gente que abrió su propio negocio. La tasa de desempleo se mantuvo estable en el 7% y este fue el mayor incremento de empleo en 4 años y marcó el segundo mes consecutivo de fuerte creación de empleo. El empleo a tiempo parcial aumentó en 44.000 puestos, mientras que el trabajo a tiempo completo aumentó en 23.000. Los economistas esperan una contracción de 10.000 puestos de trabajo en octubre y que la tasa de desempleo se mantenga en el 7%. Por último, tenemos las nóminas no agrícolas de Estados Unidos a la misma hora, a las 12:30 horario GMT, 8:30 horario Nueva York. La creación de empleos de Estados Unidos aumentó menos de lo esperado en septiembre, con las nóminas no agrícolas aumentando 156.000 puestos y la tasa de desempleo aumentó ligeramente de 4,9 a 5%. Los economistas esperaban un aumento de 171.000 y una tasa de desempleo de 4,9%. Sin embargo, los economistas dicen que la lectura está dentro de la gama de expectativas
que muestran un crecimiento lento pero constante. Los sueldos medios por hora aumentaron 6 centavos a una tasa anualizada de 2,6%, lo cual es muy bueno y apoya un alza de tasas. La semana laboral promedio también aumentó 34,4 horas. Se espera que el mercado laboral gane unos 175.000 empleos en el mes pasado y que la tasa de desempleo vuelva al 4,9%. Bueno, esas son las noticias de la semana. Ahora vamos a hacer el análisis de los diferentes activos que analizamos siempre. Vamos a empezar por el euro dólar. Este se esforzó por recuperarse. Esta semana hay varias noticias entre las cuales hay una mezcla de PMI, cifras de inflación y también se destaca el PIB. Alemania está en recuperación económica y esta va a continuar de acuerdo a los PMI y también las encuestas empresariales IFO. Sin embargo, todavía hay una brecha entre Alemania y el resto de Europa. En Estados Unidos, los pedidos de bienes duraderos fueron mixtos, pero el PIB salió muy por encima de las expectativas en 2,9%. Mientras que la tendencia más grande sigue siendo a la baja, los buenos datos europeos podrían estabilizar al par. Por otro lado, la creciente tensión en las elecciones de Estados Unidos podrían mantener al par en un rango. Así que voy a ponerme momentáneamente neutro, aunque mi visión en el euro sigue siendo bajista, pero momentáneamente voy a estar neutro. En cuanto al euro, técnicamente también estoy neutro. Yo creo que vamos a estar entre las dos bandas que tenemos de las bandas bajista y la banda alcista, o sea, el soporte y resistencia, que las tenemos ahí puestas en rojo y en verde. Me preguntaron el otro día por qué las ponía en rojo y en verde. Pues muy simple. En verde porque cuando llega aquí tira para arriba y cuando llega acá tira para abajo. En todo caso, seguimos por debajo del nivel de 110 y pienso que este nivel es muy resistente, así que cada vez que nos acerquemos a este nivel, yo creo que vamos a terminar cayendo fuertemente. ¿Ya? Así que sí, soy neutro momentáneamente. En el caso de la libra dólar, también soy momentáneo. La libra, también soy neutro, perdón. En la libra dólar tuvo una semana sin incidentes, el par cerró en 1,2176 y hay 10 eventos en el calendario inglés. En el Reino Unido el PIB preliminar del tercer trimestre bajó al 0,5%, pero esto superó la estimación del 0,3% que se había proyectado. El Banco de Inglaterra podría decidir dejar la tasa de referencia en 0,25, lo que sería tomado por el mercado como un voto de confianza en la economía y lo que podría ayudar a que la libra suba. Aún así, la libra se mantiene en niveles bajos y podría perder más terreno si los PMI de esta semana no cumplen las expectativas. Así que, fundamentalmente hablando, soy neutro momentáneamente. Técnicamente hablando, sigo siendo bajista. La libra dólar subió y bajó durante el transcurso de la semana formando una vela bastante negativa. Debido a esto, el mercado parece como si se tratara de romper por debajo del nivel de 1,20, un área que es de apoyo masivo. Si logramos romper, lo más probable es que vayamos a seguir para llegar al nivel de 1,15. Los rallies deben continuar siendo oportunidades de venta, así que sigo bajista. En cuanto al dólar yen, sigo siendo alcista. El dólar yen registró ganancias considerables, el par cerró en 1,0463 y el evento clave de esta semana es la decisión de tasas del Banco de Japón. En Japón el gasto de los hogares disminuyó un 2,1% por encima de las expectativas. El IPC de Tokio sigue mostrando deflación con un descenso del 0,4%. El Banco de Japón ha estado reacio a adoptar nuevas medidas de flexibilización monetaria y no se espera que realice un movimiento en la reunión de política monetaria de esta semana. La economía japonesa continúa luchando, en gran contraste con la economía de Estados Unidos, que ha sido sólida en el tercer trimestre. Así que no tengo otra opción que ser alcista en este caso. Técnicamente hablando, también soy alcista, aunque tuvimos una vela bastante negativa, lo cual
podríamos tener alguna retracción. En todo caso, yo creo que estamos ahora ya rompimos 1.05, es cuestión de vamos a volver a tratar de romperlo. Una vez que lo rompamos bien definitivamente, estaríamos dirigiéndonos a 1.07. El dólar australiano. En este sigo siendo bajista. El dólar australiano se mantuvo casi sin cambios por tercera semana consecutiva, cerrando ligeramente por debajo de la línea de 0,76. Los puntos destacados esta semana son la decisión de tasas y la venta al por menor. En Australia, el tercer trimestre del IPC impresionó con una ganancia del 0,7% por encima de las estimaciones. Con las probabilidades de un alza de tasas de la Fed en diciembre y el sentimiento de mercado sigue siendo más positivo hacia el dólar estadounidense. La economía de Estados Unidos sigue siendo más fuerte y sigue superando a la economía australiana, que está luchando contra una inflación débil y una demanda mundial lenta para sus exportaciones. Así que tengo que seguir bajista. Técnicamente también sigo siendo bajista. El dólar australiano trató de subir en el transcurso de la semana, pero se encontró con mucha resistencia justo por debajo del nivel de 0.7750. Así que se dio la vuelta y formó una estrella fugaz por segunda semana consecutiva. Ahora, habíamos formado una estrella fugaz la semana anterior, pero la semana antes de eso terminamos con la formación de un martillo. Siendo este el caso, parece como que sí hay mucho ruido en esta zona. Así que no creo que los operadores a más largo plazo van a ser capaces de tomar ventaja de este mercado. Ahora, si somos capaces de romper la línea de tendencia alcista, que es la línea verde que les dibujo ahí, creo que este mercado irá mucho más abajo. Hay que prestar atención a los mercados de oro, ya que tienden a tener una influencia sobre el dólar australiano. Si vemos que el dólar australiano, que el oro sigue subiendo, vamos a tener fortaleza el dólar australiano. Pero, como pueden ver, hemos estado respetando este triángulo descendiente, así que si rompemos la línea verde, vamos a bajar considerablemente y por eso les pongo una flecha roja, pero más fuerte más ancha que las demás. En cuanto al dólar neozelandés, este luchó contra la fuerza del dólar estadounidense toda la semana. La próxima semana será muy ocupada con informes laborales de ambos lados. La única noticia de la semana pasada de Nueva Zelanda fue la balanza comercial, y esta decepcionó con un déficit de 1.436 millones de dólares. Las tensiones hacia las elecciones de Estados Unidos podrían mantener al par dentro de un rango relativamente estrecho. Así que sigo bajista en el largo plazo, aunque neutral por ahora momentáneamente. Técnicamente hablando, sigo bajista. El dólar neozelandés dólar subió y bajó durante el transcurso de la semana, formando una vela ligeramente negativa. Tenemos una línea de tendencia alcista que está justo por debajo, la verde, además de una resistencia en el nivel de 0,72. Con esto creo que es más fácil operar este mercado en gráficos de corto plazo y asimismo pienso que vamos a seguir bajando. Podríamos retractar un poco, subir, pero tenemos esta línea, esta tendencia, esta resistencia de 0,72 que es muy fuerte y lo más probable es que rebotemos a la baja. Ahora, si logramos romper por debajo de esta línea de tendencia alcista, entonces iríamos a este nivel de aproximadamente 0,70 y si rompemos pues entonces estaríamos bajando a los niveles no vistos desde más o menos noviembre del 2013. ¿Ya? Dólar canadiense. El dólar canadiense registró ligeras pérdidas la semana pasada, cerrando justo debajo de la línea de 1.34. Esto marcó su cierre semanal más bajo desde marzo. No hubo grandes lanzamientos de Canadá la semana pasada. Un PIB canadiense débil podría añadir a los problemas del Luni la próxima semana. A su vez, el sentimiento positivo hacia un alza de tasas en diciembre por parte de la Fed es alcista para el dólar. Así que sigo alcista. Y técnicamente también sigo alcista. Hemos finalmente roto con fuerza este nivel de 1.32. Así que este mercado
yo creo que se dirige a 1.35 y más arriba. No tengo ningún interés en la venta de este mercado. Yo creo que este mercado tenemos, ¿cómo se dice? Ficha libre para subir hasta la siguiente resistencia. En cuanto al oro, el oro cayó inicialmente durante el transcurso de la semana, pero luego se dio la vuelta para formar una vela ligeramente positiva. Este es un mercado que tiene mucha presión alcista. En este punto creo que el mercado continuará para ir más alto en el largo plazo, pero hay que tener en cuenta que va a haber volatilidad. Creo que vamos a llegar, en este momento estamos en el corto plazo yendo hacia niveles de 1300. Hay que tener ojo que estamos con el tema de la tendencia de las elecciones y cualquier movimiento que espanta a los mercados, cualquier suceso que espanta a los mercados va a hacer que el oro suba fuertemente. Así que mucho ojo por ahí. En cuanto al petróleo, el West Texas Index inicialmente trató de subir durante el transcurso de la semana, pero al igual que hizo en las últimas 2 semanas, encontró la zona superior demasiado resistiva y se dio la vuelta con fuerza. Terminamos formando una vela bastante negativa y ahora parece que vamos a seguir cayendo. Si somos capaces de romper por debajo del nivel de 49, creo que vamos a bajar un par de dólares. O sea, hablando de 47 o menos. Alternativamente, si logramos romper por encima de la parte superior de la estrella fugaz de la semana anterior y hacemos un nuevo máximo, entonces creo que el mercado va a seguir para ir mucho más alto. Ciertamente ha habido presión alcista últimamente, pero en el último par de semanas parece que se perdió el impulso. Soy bajista, pero si rompemos 52 cambio alcista. En cuanto al índice del dólar, el índice del dólar subió inicialmente en el transcurso de la semana, pero se dio la vuelta y terminó formando un martillo. La semana anterior formamos una estrella fugaz, por lo que creo que no iremos muy lejos en los próximos días, sobre todo por las elecciones de Estados Unidos. Con esto lo más probable es que nos mantengamos en un rango entre el mínimo de la semana anterior y el máximo de la semana pasada. Dadas las circunstancias poco usuales de las elecciones, preveo que habrá bastante volatilidad. En todo caso, sigo siendo alcista, pero yo creo que no vamos a ir muy lejos. En cuanto al cobre, el cobre subió fuertemente tal como lo esperábamos y chocó contra la línea de tendencia bajista, o sea, la línea roja, que conforma el triángulo bajista que hemos seguido desde principios de año. Esta subida fue bastante agresiva, por lo que si rompemos la línea roja y cerramos en una vela diaria por encima de esta, podríamos subir bastante más alto. Sin embargo, lo más probable es que caigamos y lleguemos nuevamente a la línea verde y sigamos en este triángulo. Así que sigo bajista. En cuanto al Dow, ahora entramos a los índices. En cuanto al índice americano del Dow Jones, este subió y bajó en el transcurso de la semana mostrando signos de neutralidad y agotamiento. El nivel de 18.000 es un soporte masivo, tal como fue anteriormente una resistencia masiva. Un rompimiento del máximo de la semana pasada debería enviar este mercado buscando el nivel de 18.400 primero y luego 18.700. Sigo siendo alcista. En cuanto al S&P 500, básicamente lo mismo, aunque terminamos formando una vela negativa para la semana. El nivel de 2120 es de soporte de forma masiva y como resultado es probable que los compradores volverán pronto y que el nivel de 2100 seguirá siendo el piso en este mercado. En última instancia, este mercado debería alcanzar hacia el nivel de 2200 y luego subir mucho más que eso. No tengo ningún interés en la venta de este mercado. El DAX subió y bajó también en el transcurso de la semana, formando una vela bastante neutral. Parece que el nivel de 10.800 es enormemente resistente. Si somos capaces de romper por encima de la parte superior de la vela de la semana pasada, creo que el mercado seguirá para subir mucho más. Ahora, los retrocesos deben seguir siendo tomados como oportunidades de compra y no tengo ningún interés en vender el DAX, sigo siendo alcista. El Nikkei rompió más alto durante el transcurso de la semana, dejando libre el nivel de 17.420.
Siendo este el caso, creo que el mercado va a seguir para ir mucho más alto. Así que sigo siendo alcista. Y por último, aquí tenemos los promedios de movimientos, los promedios de pips diarios que hemos tenido en las últimas 4 semanas, terminando el viernes pasado, 28 de octubre. Todavía tenemos buenos movimientos, así que hay buenas oportunidades de sacar pips del mercado. Bueno, les doy las gracias por asistir a nuestro análisis semanal. Los esperamos todos los domingos. Espero que tengan una excelente semana. Los invitamos a que nos conozcan. Somos considerados el mejor broker de Latinoamérica por varias entidades. Vengan a descubrir por qué. Además, si están recién empezando a descubrir este mundo del trading, pueden seguir a nuestro Conti FX Social, donde pueden seguir e inclusive copiar a literalmente miles de traders exitosos a nivel mundial, donde pueden seguirlos, copiarlos, estudiar sus historiales, etcétera, etcétera. Y ir ganando dinero mientras van aprendiendo. Bueno, les doy las gracias nuevamente, espero que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Cualquier cosa me escriben, me llaman o nos visitas en la oficina. Chao.